A ver, pensemos en esto un momento. ¿Por qué hay profesionales que parecen subir como la espuma mientras que otros se quedan estancados? ¿Es suerte? ¿Casualidad? Pues no. El éxito, el de verdad, es algo predecible. Es de hecho una consecuencia directa de cómo programamos nuestra mente. Y hoy vamos a ver el plano exacto para diseñar ese éxito. Para empezar, ya mismo. Es que todo empieza aquí, con esta idea tan potente de Napoleón Hill. Cada gran logro, cada pico de productividad, cada ascenso, arranca siempre con lo mismo. Una creencia. La capacidad para conseguir objetivos superambiciosos ya la tenemos todos. El truco, la clave, está en saber cómo desbloquearla. Bueno, pues vamos al lío con la decisión más importante, la que de verdad define una carrera. Todo ejecutivo, todo profesional se encuentra en esta encrucijada y muchas veces sin ni siquiera darse cuenta. La pregunta es, ¿diriges tu carrera con intención o dejas que el azar decida por ti? A ver, básicamente hay dos formas de operar en el mundo profesional. A la izquierda, la ley del control. Es la convicción total de que estás al mando, de que tus pensamientos y tus acciones son los que crean tus resultados. Punto. Y a la derecha tenemos la ley del accidente, la creencia de que tu carrera depende de la suerte, del jefe que te toque, de factores que no controlas. Con la ley del control, uno diseña su futuro. Con la del accidente, uno se limita a reaccionar a lo que venga. Y aquí viene el dato que es una auténtica locura. Se calcula que el 80% de la gente vive según la ley del accidente. Se pasan la vida esperando a que las cosas pasen en lugar de hacer que pasen. Y ojo, que esto no es una crítica, ¿eh? Es una ventaja competitiva enorme, porque en el momento en que decides vivir bajo la ley del control, automáticamente te colocas en ese 20% que juega a otro nivel. Entonces, la pregunta del millón: ¿cómo se toma el control? Pues la respuesta está en entender y aplicar una serie de leyes mentales que son universales, o sea que funcionan con la misma precisión que la ley de la gravedad. Son, digamos, el manual de instrucciones de la mente para construir la realidad que uno quiere. La primera, y la más importante de todas, es la ley de causa y efecto. Es la ley de acero del universo. Nada, absolutamente nada, ocurre por casualidad. Los pensamientos son las causas, los resultados en el trabajo, los ascensos, los proyectos, son los efectos. Así que si se quiere un efecto distinto, más productividad, cerrar ese trato, hay que ir a la raíz y cambiar la causa, los pensamientos. Ahí, justo ahí, es donde reside el control total. Y claro, esto nos lleva directos a la ley de la creencia. El mundo exterior es siempre un espejo del mundo interior, siempre. Aquello que se cree con una convicción profunda se acaba manifestando como la realidad profesional de uno. Esto es increíblemente poderoso, pero también puede ser nuestro mayor obstáculo si esas creencias nos están limitando. Es que esas creencias limitantes son como un software defectuoso, como un virus en el sistema operativo mental. Son ideas que hemos aceptado como verdades absolutas, a menudo sin cuestionarlas, y que sabotean nuestro potencial y frenan nuestra productividad día sí y día también. ¿A qué suena familiar? El típico, a mí es que no se me da bien vender, o hablar en público me aterra, o yo para líder no sirvo. Todos tenemos alguna versión de esto. La cosa es que estas ideas no existen en el mundo real, solo existen en la mente. Pero actúan como muros invisibles que machacan la productividad e impiden avanzar. Mirad, para que se entienda bien el poder de esto, voy a contar una historia real que es brutal. Un chaval que siempre había sacado notazas en el instituto hace una prueba de aptitud para entrar en la universidad. Semanas después, le llega una carta a casa diciendo que había sacado 98 puntos. Él, que no tenía ni idea de cómo iban esas pruebas, asumió que 98 era su coeficiente intelectual, o sea, una puntuación por debajo de la media. Su creencia sobre su propia inteligencia cambió de la noche a la mañana. Y con ella, claro, sus resultados. Empezó a suspender, a caer el picado, se convenció de que era un fraude, de que no tenía nivel para estar ahí. Un consejero de la universidad, preocupado por el bajón, le llamó a su despacho. Cuando el estudiante le cuenta la historia de su bajo coeficiente intelectual, el consejero se quedó de piedra. Revisa los papeles y le aclara el malentendido. El 98 no era su CI, no. Significaba que estaba en el percentil 98, que había superado al 98% de los estudiantes del país. Era de los más brillantes. En el preciso instante en que esa creencia limitante se hizo añicos, su realidad dio un giro de 180 grados. Volvía a ser un estudiante de sobresaliente y 2 años después estaba entre los mejores de su promoción. Lo más importante de todo esto es que su potencial nunca había cambiado, ni un poco. Solo cambió su percepción de ese potencial. Vale, la historia es genial, pero ¿cómo hacemos para desinstalar nuestro propio software defectuoso? Pues la buena noticia es que existe un proceso, un método claro y práctico para reprogramar estas creencias e instalar un sistema operativo mental diseñado para el éxito.
El proceso tiene 4 pasos, muy sencillos de entender. Primero, cuestionar esa creencia. Preguntarse ¿qué pruebas reales tengo de que esto es verdad? Segundo, desechar. Tomar la decisión consciente de decir hasta aquí hemos llegado, abandono esta idea. Tercero, actuar. Comportarse como si esa limitación no existiera. Y cuarto, y este es el más importante, sustituir. Reemplazar activamente ese pensamiento negativo por la afirmación positiva de lo que sí se quiere conseguir. Y este último paso, el de sustituir, funciona gracias a la ley de sustitución. Es muy simple. La mente consciente solo puede tener un pensamiento a la vez. Es imposible, no se puede sentir miedo y deseo al mismo tiempo. Así que, al enfocarse de forma deliberada en lo que se desea, el miedo y la duda, es que simplemente no tienen espacio para existir. Y que nadie subestime la importancia de este trabajo interno, ¿eh? Hay estudios de Harvard que han demostrado que el éxito profesional depende en un 85% de la actitud mental, un 85%, y solo un 15% de las habilidades técnicas o el conocimiento. O sea que la mentalidad es, de lejos, el activo profesional más valioso que existe. Así que, como veis, volvemos al principio. Como ejecutivo, como profesional, la decisión más importante que se puede tomar es reconocer que uno es el arquitecto de su propia carrera. La conclusión es clara, ¿no? El éxito, la productividad, los grandes logros no son accidentes. Son el resultado inevitable de tomar el control de los propios pensamientos, de identificar y eliminar esas creencias que nos frenan y de programar la mente, de forma sistemática, para alcanzar aquello que de verdad se desea. Y para terminar, os dejo con una pregunta para darle una vuelta. Si se eliminara por completo el miedo al fracaso, si existiera la certeza absoluta de que es imposible fallar, ¿qué gran objetivo profesional se atrevería uno a perseguir? Porque la respuesta a esa pregunta es el verdadero potencial que nos está esperando.